Vamos a ver qué tan buena memoria tienen. A ver, ¿quiénes se acuerdan? Uno, solo uno. Quería ver si tenían buena memoria. ¿Cuántos se recuerdan de lo que hablamos hace casi 2 semanas? O sea que los demás nos acuerdan, no vinieron, no saben qué significa. Tienen que decirle a algunos de ustedes ahí, ¿qué es eso de uno, solo uno más? Y lo que vamos a hablar este mes tiene buena relación con esto. Estamos empezando una serie que yo creo que es emocionante, es retante. Y esa es la idea de esta serie, movernos, moverte, empujarte, ¿verdad? Hay un lugar donde el Señor quiere llevarnos. Vayan guardando esas frases que son bien sencillas, pero que es cierto. Hay un lugar a donde el Señor quiere llevarnos, pero debemos saber dónde es que estamos hoy, ¿verdad? ¿Dónde estoy hoy y dónde es que el Señor me quiere llevar? Entonces eso implica que hay un proceso del punto A, donde estoy, al punto B, que es donde Dios quiere llevarme. Sencillo, ¿verdad? Hoy estás en un punto, llamémosle punto A, y hay otro punto donde Dios quiere llevarte, donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, ese le vamos a llamar el punto B. Entonces, durante este mes vamos a ir hablando, vamos a hacer ese recorrido desde donde estamos hasta ese punto. Si los de la iglesia de Corinto, que estuvimos viendo estos 2 meses anteriores, si la iglesia de Corinto hubiera tenido claro esto que vamos a hablar hoy, yo creo que no habrían llegado a ser ese tipo de iglesia carnal e inmadura que fueron un buen tiempo porque después se corrigieron. Entonces, tampoco nosotros tenemos necesidad de pasar mucho tiempo sin crecer. No hay necesidad. No hay ni necesidad ni excusa. No hay necesidad de que nosotros pasemos mucho tiempo sin crecer. Hebreos capítulo 5, que es el libro que estamos leyendo, ¿verdad? Como iglesia, Hebreos 5:12 lo dice así: porque debiendo ser ya maestros, entonces esa frase habla bastante. El Señor nos tiene en un proceso y hay momentos en nuestra vida que ya deberíamos de estar en un determinado punto. Tal vez en lo que va de mi vida cristiana estoy aquí, pero para Dios yo ya debería estar acá, no aquí. Y yo creo que nos pasa a todos. Y una ilustración de esto es, si vamos, por ejemplo, de Tegucigalpa a San Pedro Sula, a las 2 horas y media, 3 horas, ya deberíamos de estar en el lago de Yohoa comiendo pescado frito, ¿verdad? Así, siendo a una velocidad tranquila, normal, etcétera. A las 2 o 3 horas ya deberíamos de estar comiendo pescado frito ahí en el lago. No puede ser que lleves 8 horas de haber salido de Tegucigalpa y que no hayas llegado ni siquiera a Comayagua, ¿verdad? No puede ser. No puede ser que hayan pasado ya 2 días y que todavía no ha llegado a San Pedro Sula. No puede ser. Eso es lo que en la práctica está diciendo Hebreos 5:12. Debiendo ser ya maestro, o sea, si ya deberías de haber llegado a San Pedro, ya deberías de estar comiendo pescado frito si saliste hace 2 horas. Si confiaste en Jesucristo hace como 3, 6 meses, no puede ser que no hayan pasado algunas cosas en tu vida. No puede ser. Ya deberían de estar pasando. Ya haberse bautizado, ya tener más claridad de la seguridad de la salvación, ya estar animado, involucrado en el grupo. Si ya tenés 3, 6 meses de haber confiado, hay cosas que ya tienen que estar pasando. Si ya tenés 1 año de ser salvo, igual, o sea, ya debería de estar en un punto, en un X punto.
No digamos si ya tenés 10, 15, 20 años de ser salvo. Es lo lógico, es lo natural, es lo normal que ya en determinado momento ya deberíamos de estar en tal punto. ¿Dónde es que ya deberías de estar hoy? ¿Estás ahí? De eso se trata esta serie. Dios nos mandó a todos los salvos, a todos los que ya somos salvos, no importa si confiaron en Jesucristo hace 10 minutos, a todos los que ya somos salvos, Dios nos mandó eso que está ahí en Mateo 28 y que lo conocemos como la Gran Comisión. La vida cristiana y el obedecer a ser discípulos no es algo estático. No es algo estático, es más bien algo muy dinámico, muy dinámico. Pero si hay algo que el diablo no quiere que estemos, es en estar cumpliendo la Gran Comisión. Que no estemos avanzando en obedecer eso. Eso es algo que el diablo quiere. Cualquier otra cosa la puede dejar pasar o ayudarte incluso, pero eso no lo quiere. Y por eso esta serie, además, recordemos que como iglesia estamos al final de una serie de 3 meses en los fines de semana, donde hemos abordado temas, hemos hecho cosas, ¿verdad?, que faciliten el hecho de que estemos invitando y evangelizando. Simplemente son ayudas extras para que nos faciliten el hacer eso. ¿O es que acaso estos 3 meses solo has estado viniendo pensando en vos y en tus necesidades y en nada más? No puede ser. Entonces, en esta serie de las 4 sillas, que así se llama esta serie, te vamos a ayudar a ubicarte y a avanzar, y también te vamos a ayudar a que ayudes a otros a avanzar. ¿Se recuerdan la serie Los Anillos del Señor? Esa serie era para ilustrarnos, ¿verdad?, el tema de la relación íntima con Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde quiere Dios que estemos? En nuestra intimidad con el Señor. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Si es así como los que están allá en las multitudes, o si es así como estaban los 3, el 1. Entonces, todo ese proceso era para hablar acerca de cómo estamos en nuestra intimidad con Dios. En esta serie de las 4 sillas, lo que vamos a ver es dónde estamos en lo que Él quiere que hagamos y seamos. Entonces, las 4 sillas van a ser para eso. Y lo único que puede afectar eso es lo que Hebreos capítulo 5, verso 11 dice. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No es que el tema sea difícil, es que ustedes son tardos para oír y por eso es difícil explicárselos. Eso es lo que está diciendo el autor, que algunos dicen que era Pablo, pero no se sabe. Pero lo que está diciendo ese verso es que es uno el que se hace así. Uno es el que se hace a sí mismo tardo para oír, o solamente un oidor, alguien que no quiere poner en práctica. Uno es el que decide que lo que oye no se va a traducir en que en nuestra vida avance, se haga práctico. No, uno es el que decide ser un oidor olvidadizo. Y eso es lo que está diciendo Hebreos 5. O sea, hay mucho que decirles, pero se hace difícil explicarles porque ustedes son oidores olvidadizos. O sea, solo oyen y entra por un oído, sale por otro, entra por un oído, se queda ahí trabado en la acera y no pasa más. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar por eso. No ser oidores olvidadizos, no ser lentos, tardos para oír. Y vamos a pedirle entonces que Él nos ubique. ¿Dónde es que estamos en esas 4 sillas? Nos ubique y que nos mueva, porque es la idea, que nos mueva. Oramos. Señor, gracias.
Gracias por esta tarde, este tiempo juntos, esta reunión. Quieres que aprendamos cosas. Señor, no queremos ser tardos para oír. No queremos ser oidores olvidadizos. Queremos poner atención. Es tu palabra la que vamos a escuchar, Señor. Es tu voz diciéndonos cosas que tienen que ver con tu voluntad y nuestra vida, que se complementen bien, tu voluntad y nuestra vida, Señor. Lo necesitamos, tú lo deseas, esa es tu voluntad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Miren qué interesante, pongan el ojo a esto. Jesucristo vino a salvar, ¿sí? Sí. Pero qué interesante es que antes de completar su obra en la cruz, hizo algo durante 3 años. Antes de completar la obra de salvación en la cruz, Él hizo algo durante 3 años. Si Jesús solo vino a salvarnos, entonces Él pudo haber venido directamente a morir. Solo al mandado. Aparecer de pronto en escena, ya adulto, de repente apareciera por ahí, allá en Israel, y que Él provocara de alguna manera que a la semana de estar aquí en la tierra lo hubieran crucificado y ya, porque Él venía a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él lo hubiera hecho así, si solo hubiera venido a salvarnos. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Él hizo algo más, porque si Él solo hubiera venido al mandado, a la semana a morir, lo crucificaron y ya pagó por todos y el que crea en Él va a ser salvo, pero entonces, ¿cómo es que los demás se iban a dar cuenta? ¿Cómo nosotros nos íbamos a dar cuenta de eso que hizo Jesús y que eso era lo que nos iba a salvar? ¿Cómo nos íbamos a dar cuenta? ¿Cómo se iba a dar cuenta alguien de cómo ser salvo? Entonces, Dios tenía en mente algo más. Podríamos decir desde cierto punto de vista que salvarnos y salvar gente no era su meta. Era un medio, era el comienzo de su meta. Ojo, era el comienzo de su meta. Si tienen en mente esto que acabo de decir, va a ayudarnos a entender un poco más los evangelios, nos va a ayudar a entender los 3 años de ministerio de Jesucristo y nos va a ayudar a entender cada una de las páginas del Nuevo Testamento. Si tenemos en mente que Jesús no vino solo a morir por nosotros y ya. Porque si Jesús solo vino a salvarnos, entonces, ¿para qué es que nos mandó un montón de cosas que están en el Nuevo Testamento como vuestra amabilidad sea conocido por todos? Amen a su esposa, traten con amor a su esposa, sujétense a su marido, perdonen, sean humildes, niéguense a sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos iba a decir todo eso? Porque Él ya había dejado bien claro que todas esas cosas no eran para salvarnos, no eran para cuidar la salvación, porque la salvación es un regalo, no se pierde, es eterna. Entonces, ¿para qué nos dejó todo ese montón que está ahí en el Nuevo Testamento, en los evangelios y después de los evangelios? ¿Para qué? Él hizo todo lo que hizo y de la manera que lo hizo porque Él tenía un método. Jesús nunca improvisó. Jesús nunca hizo nada a lo loco. Jesús nunca hizo algo sin razón y sin parte de algo que Él tenía ya en su mente bien estructurado, bien claro. Entonces hablemos un poco del método de Jesús. El método de Jesús, antes de que nos metamos a verlo en sí, quiero que veamos qué cosas incluía ese método. ¿Qué aspectos generales tiene ese método de Jesús? En primer lugar, Jesús era relacional. Y tenemos que ponerle ojo a todo esto para, como les dije, para entender los evangelios y todo el Nuevo Testamento y cada mandamiento. Jesús era relacional. Él estaba completamente comprometido
a tener relaciones significativas. Significativas. Y por eso Él vino y se hizo amigo. Se hizo amigo. Lo vimos en los anillos, ¿se acuerdan? Pero no es que se hizo amigo de medio mundo, de media Jerusalén. Juan 3:22 dice que Jesús vino con sus discípulos a Judea y estuvo allí con ellos. Ese es uno de los tantos versículos que describen ese tipo de cosas que implican relación, que implican que Jesús pasaba tiempo con ellos. Se fue a Judea, dice, con sus discípulos y estuvo allí pasando tiempo con ellos de cerca, conociéndolos, que ellos lo conocieran, hablando cosas. No era un tiempo relax. Jesús era bien relacional. Entonces, tengan en mente eso cuando estén viendo la Biblia, cuando estén viendo el Nuevo Testamento, los evangelios. Otra cosa que vemos en ese método de Jesús, además de ser relacional, es que Él invertía en unos pocos. Ya les dije, no se hizo amigo de media Jerusalén. Invirtió su vida, su tiempo en unos pocos. Por ejemplo, antes de que llegara ese día que Él escogió a los 12, que no fue al comienzo de los 3 años, fue casi al año y algo, ¿verdad? Él, antes de escoger a los 12 discípulos, apóstoles, Él pasó tiempo con 5. Fue pasando poco a poco tiempo con 5 y cuando escogió los 12, esos 5 iban ahí. Y luego cuando escogió a los 12, Él se dedicó a enseñarles un montón de cosas. Un montón de cosas. Pasó bastante tiempo con ellos y les enseñó, entre otras cosas, a ser pescadores de hombres. Como alguna vez lo hemos mencionado, alguien ha calculado ahí de que Jesús, de su tiempo, de esos 3 años que estuvo en ministerio, 73% se lo dedicó a sus 12 discípulos. 73%. Él invirtió su tiempo en pocos. Parte del método de Jesús. ¿Qué otro método, qué otro elemento tiene el método de Jesús? Jesús se apartaba él solo a orar. Es bueno orar en grupos, es bueno orar varios, pero Jesús se apartaba él solo ratos, horas a orar. Igual esa gente que se pone a calcular han visto que en lo que es los 4 evangelios le calculan más o menos 45 veces en donde Él se aparta a orar, Él solo. Jesús empezó y terminó su ministerio orando. Esa es otra cosa que tenemos que echarle ojo al método de Jesús porque tenemos que imitarlo. Imitar el método de Jesús. De eso vamos a estar hablando este mes. ¿Qué otra cosa caracteriza ese método de Jesús? Que Jesús conocía las Escrituras. Él citó decenas de veces el Antiguo Testamento. Jesús conocía y usaba bien las Escrituras. No, oigan esto, no porque Él era Dios. Como era Dios se sabe de memoria la Biblia, si Él la hizo. No, cuando vino como hombre no sacó ventaja de eso, dice un verso. Sino que Él conocía y usaba bien las Escrituras porque Él las estudiaba desde cipote. Ustedes ven que a los 12 años estuvo ahí con unos maestros y Él les preguntaba y les explicaba. Desde chiquito Él estudiaba y obedecía. Y Filipenses creo que es lo que nos recuerda que Jesús aprendió la obediencia, la aprendió. Y obviamente desde cualquier momento sabemos que Jesús era lleno del Espíritu. Entonces, parte de su método, conocía bien las Escrituras. Conocer bien las Escrituras. ¿Qué otro elemento tiene Jesús? Amaba a los pecadores. Jesús los amaba al punto que lo llegaron a conocer, o era un apodo que le habían puesto los fariseos, como el amigo de los pecadores. Amigo de los pecadores. Lo que sucedía es que parte de las características de Jesús y su método es que Él se sentía atraído por los necesitados, por los perdidos, por los pecadores. Y se hacía
amigo. Ya vamos a hablar de eso. Y la otra característica de su método es que Jesús era balanceado. Era bien balanceado entre lo que es ganar perdidos, edificar creyentes y equipar obreros. En esas tres cosas él era bien balanceado. Nosotros a veces somos hiper desbalanceados y solo nos quedamos con una o así. Entonces, si nos fijamos bien, su mandato de la Gran Comisión, ese mandamiento de la Gran Comisión de Mateo 28, ese es un resumen de su propia vida. Es un resumen, lo que está diciendo ahí es un resumen de su vida. Él iba, les dijo, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Él se acercaba, iba a las personas necesitadas, las ayudaba y las retaba al siguiente nivel. Después, simplemente se dedicaba a enseñarle a sus discípulos a que repitieran eso. Y al final los remachó dándoles el mandamiento de la Gran Comisión, que era un condensado de todo eso que había estado él haciendo y enseñándoles. Con solo eso que hemos hablado hasta aquí, ya tienen ustedes los primeros tips para que cumplamos la Gran Comisión. Con solo eso. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, da un mandamiento, es un mandamiento. Y es, andad como Él anduvo. Si sos hijo de Dios, anda como Él anduvo. Y a veces miramos ese pasaje de 1 Juan y sacamos nuestras propias, a ver, quiere decir que andemos, algunos dicen, se van por el lado de, quiere decir que andemos en santidad, por ejemplo. Está bien, pero ¿será suficiente o es muy general, muy vago eso? Que andemos en amor. Si solo miras a Jesús de manera aislada, que es lo que fácilmente caemos, ¿verdad? Lo vemos por eventos. Vemos el evento de Jesús y la adúltera. Y de ahí pues le sacamos un montón, le hemos sacado aquí un montón. O vemos a Jesús con los 10 leprosos y wow, le sacamos un montón de cosas. Y vemos a Jesús en el Sermón del Monte. Y ok, pero si solo lo vemos aislado, por evento, por momentos, lo vemos haciendo varias cosas buenas, no vamos a entender bien qué es hacer discípulos. Si lo vemos, todos esos eventos que leemos ahí en los evangelios, lo vemos por cada uno, por separado, no vamos a agarrarle el hilo, no vamos a entender, vamos a mal entender qué es eso de hacer discípulos. Entonces, no solo hay que quedarnos en ver su mensaje, sino que también hay que ver su método, el método de Jesús. No minimicemos lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. No minimices lo que Dios quiere hacer por medio tuyo. Por eso, porque Él no quiere que minimicemos lo que Él puede hacer con nosotros, por eso 7 veces Jesús tuvo que reprender a sus discípulos por la poca fe que tenían ellos. Y es porque es la poca fe lo que nos limita, la poca fe en Él. Tuvo que amonestarlos, hablarles fuerte, no creer que Él puede usarnos para algo grande. ¿Qué cosa grande? Ok, Jesús te dejó en una misión. A vos, no a los pastores, no a los diáconos, a vos, a todos aquí. Una de las cosas, esa es una de las cosas que no le creemos. No le creemos. No tenemos fe que en Él, vos y yo podemos cumplir la gran comisión. Todos podemos cumplirla. Jesús te dejó en una misión. ¿Y sabes en cuál misión te dejó? Jesús te dejó en la misma misión que Él tenía. Simplemente Él empezó la misión, murió y se tuvo que ir y nos dejó
en la misión que Él había comenzado, en la misma misión. Solo nos dejó continuando la misión de Él. Por lo tanto, como vamos a continuar lo que Él empezó, se trata de hacerla como Él la hizo. Así de sencillo. Hacerla como Él. Él vivió esos 3 años principalmente, ¿verdad? Los otros casi no se mencionan. Esos 3 años sí, Jesús vivió cumpliendo la gran comisión. No solo cumpliéndola, modelándola. Jesús vivió modelándola. Por ejemplo, 17 veces en los evangelios, solo 17 veces, vemos a Jesús con las masas, con aquel montón de gente, con grupos grandes. Pero 46 veces lo vemos a solas con sus discípulos. 46 veces, casi 3 veces más. Ese era su balance. Nada de 30, 30 y 30, no. Su balance ese es. Y muestra su enfoque. Por eso, como Jesús hizo eso, o sea, le dedicó el 70 y pico % de su tiempo, por eso, esa es la explicación de por qué sus discípulos llenaron Jerusalén con las enseñanzas de Jesús rápido. En 4 años después de que Jesús murió, solo 4 años después, los discípulos se habían requete multiplicado y habían iglesias por todos lados. Por un montón de lados empezaban a haber iglesias a los 4 años. A los 18 años de haber muerto y resucitado Jesucristo, es cuando la gente se refería a los cristianos como esos que trastornan el mundo entero. 18 años después. Estamos hablando de Hechos 17:6. Y 28 años después de que Jesús murió y resucitó, 28 años después de que Jesús los dejó continuando lo que Él empezó y ellos haciéndolo como Él lo hizo, ¿qué sucedió? Lo que Pablo describe en Colosenses 1:6, que el evangelio ha llegado a todo el mundo llevando fruto y que sigue creciendo. 28 años. ¿Por qué pasó todo eso tan grueso? Porque ellos aprendieron bien cuál era la misión. Ellos sabían cuál era la misión y eso era emocionante. Yo no sé si lo ven emocionante, pero sí es emocionante. Ahora, pregunta. ¿Tenían ellos, estos discípulos que vemos en Hechos, tenían ellos algo que nosotros no tenemos? La respuesta es sí y no. Sí y no. No, ellos no tenían algo que nosotros no tenemos. No, porque ellos tenían el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, tienen el mismo mandamiento que tenemos nosotros. Más bien, ellos tenían menos que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían toda la Biblia, por ejemplo. Ellos no tenían internet. Ellos no tenían carros, ellos no tenían edificios. Entonces, más bien, ellos tenían menos de lo que tenemos hoy, ustedes y yo. Tenemos el mismo espíritu que tenían ellos ahí. Ahora, sí hay algo que ellos tenían que a nosotros nos hace falta. Hay cosas que ellos tenían que a vos y a mí nos hacen falta. Fe, valor, pasión, obediencia, amor. Lo bueno es que todas esas cosas están ahí disponibles para nosotros. Todas esas que mencioné están disponibles para vos y para mí. Y entonces, cuando de verdad esté en nosotros eso y entendamos la misión y vayamos y hagamos la misión, continuemos la misión que Él empezó, va a pasar algo indescriptible aquí en Tegucigalpa, por ejemplo. Así de sencillo. Mateo 28 dice, pero no tienen fe, lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la fe es lo que nos limita. La fe es lo que cuesta ver que Dios me pueda usar para que pase algo, que Dios nos pueda usar para que pase algo en Tegus, en Valle de Ángeles, en El Zamorano, en Comayagua. Nos cuesta. Es la falta de fe. No es otra cosa. Mateo 28,
dice que solo se trata de 3 verbos. 3 verbos. Ir, bautizar, enseñar. Así a primera vista son 3 verbos. Ir, ya lo hemos mencionado, solo lo voy a pasar rapidito. Ir significa por donde vamos, cuando vamos. Es decir, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a donde estudiamos, cuando vamos donde vivimos, donde vayas. ¿Dónde vayas? Bueno, donde vayas, camina como Jesús anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Ya lo estuvimos viendo. Acercándose a la gente. Relacional. Con amor. Acercándose a la gente. Ir donde ellos. Ir. Mientras yo voy al trabajo, voy a compañeros de trabajo. Mientras voy a mis clases, voy a ver a qué compañero, a qué profesor, a qué empleado del colegio, de la universidad, voy a acercármele y empezar a ser relacional. Ir, bautizar, implica darles el evangelio primero, porque no podemos bautizar a alguien si no es salvo, ¿verdad? Entonces queda implícito que hay que bautizar a alguien que le dimos el evangelio y que le explicamos el bautismo. Y luego dice enseñar a obedecer. Y cuando dice enseñar a obedecer, no está hablando de que usemos clases, vamos a darles una clase o lecciones. Que todo eso es útil, pero no es eso lo que mandó Jesús. No se refería a eso. Se refería a explicarles y modelarles. Eso es enseñar. Enseñar, mostrarles con mi vida y explicarles con mi boca, ¿verdad? Esto, aquello, aquello. Y para que eso suceda es por medio de una relación cercana. Por medio de una relación cercana. ¿Por qué? Así fue como Jesús enseñó. De nuevo, estamos pendientes que es el modelo de Jesús, es lo que Él vivió. La gran comisión es un resumen de la vida de Jesús. Esa es la manera que Jesús enseñó. Se acercó, les enseñó, les decía y les mostraba. Les dije que el Mateo 28 a primera vista se compone de 3 verbos, pero en realidad son 4 en el original, en griego. Y este es el dato interesante. Usualmente, más por la traducción al español, ¿verdad? Cuando Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, pues ahí solo vemos que una promesa, vemos algo ahí, ¿verdad? Pero en griego, ahí en esa frase está contenido un mandamiento. En español se pierde, ¿verdad? No se mira. Pero en el griego ahí está un mandamiento. El griego es idou. Y una traducción que agarra la idea, es la NTV, dice, tengan por seguro que, y ese tengan es un verbo, y ese tengan es un mandato. Entonces lo que quiere decir esa frase, que la sabemos, ¿verdad? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, lo que quiere decir es lo siguiente, lo que tenemos, un mandato, lo que tenemos que tener por seguro, y es que a medida que hagas discípulos, debes mantenerte enfocado en mí. Eso está diciendo Jesús. A medida que estés haciendo discípulos, que les das el evangelio, que te haces relación, que les enseñas, a medida que estás haciendo eso, manténete enfocado en mí, dice Jesús. Mientras te comprometes, esto es allá adentro, a esto como un estilo de vida, no olvides enfocarte en mí. Porque entonces, si te mantienes enfocado en mí, la relación con Él, entonces yo voy a estar contigo y te voy a mostrar cómo hacer discípulos. Yo, dice Jesús, te voy a hacer hacedor de discípulos. Él es el que nos hace y nos muestra y nos enseña y nos facilita a ser discípulos. Eso es lo que significa, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Va a estar conmigo, porque yo voy a estar viéndolo a Él mientras hago lo demás, y Él me va a estar usando en la vida de esa gente y me va a estar enseñando a ser discípulos,
y Él me hace a mí hacedor de discípulos. Emocionante, ¿o no? Emocionante. Nos regresa otra vuelta a la intimidad, a la relación con Jesucristo. Entonces, entre más yo estoy concentrado en mi relación con Jesucristo, yo concentrado en Él me hace a mí, entre otras cosas, pescador de hombres. Y nos usa, y te usa para hacer discípulos. Como Él es el que lo hace, entonces Él se lleva el 100% de la gloria de los discípulos que hagas. El 100% de la gloria. Y eso nos ayuda a entender cómo es que van juntos, de la mano, el gran mandamiento. El gran mandamiento es amar a Dios con todo, con todas tus fuerzas, con todo. Amar al prójimo. Eso, el gran mandamiento, va amarrado con la gran comisión. La gran comisión nos dice cuál es la misión y va a definir nuestras prioridades. Que yo tengo que hacer esto y mi prioridad es esto no, esto sí. Y el gran mandamiento nos dice cuál es nuestra motivación y nuestra pasión. Amor por Él, amor por las personas. Eso es lo que me va a mover. Entonces, ¿qué significa esto? Que ponerme a cumplir la gran comisión, andar evangelizando, hacer discípulos, hacer esto, hacer lo otro, queriendo cumplir la gran comisión, sin amor por el Señor, sin amor por la gente, hace que todos nuestros esfuerzos al Señor le suenen como ruido. Como, porque Él quiere que hagamos todo eso con amor y por amor, a Él y a la gente. Porque siempre caminar como el Señor anduvo es caminar con amor, siempre. Regresemos entonces al método de Jesús. Eso era la introducción a la serie casi, antes de eso lo vamos a entrar hoy. El método de Jesús es sencillo: partir de donde está la gente y llevarlos más para allá. Eso es todo. Ese es el gran método de Jesús. Para auxiliarnos vamos a usar una ilustración que son las 4 sillas. Vamos a ver la silla número 1. La silla número 1 son los perdidos. Los perdidos. Uno de los calificativos que fue Jesús quien lo usó acerca de los no salvos, fue que les dijo perdidos. Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdidos no se refiere a estar desorientado, que no sé por dónde es, que cuando yo no era salvo yo andaba perdido en la vida, yo no sabía qué rumbo tomar, así lo dice uno, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, sino a haberlos perdido. Ya están perdidos, ya están muertos, ya están sin remedio. Es como terminó el partido de Honduras contra ¿quién? Y nos metieron 1-0 y terminó el partido. ¿Y cómo quedó el partido? Perdimos, está perdido ese partido. O sea, ya estuvo, ya está perdido. Ese es el significado, ahí usando el deporte, de esa palabra. Ya están muertos, ya no hay remedio, ya no se puede hacer nada por ellos. Así los describió Jesucristo a ellos. Ya no se puede hacer nada por ellos. Bueno, por ellos dice Jesús que vino Él. Esa es la misma palabra que usa Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No está diciendo no se desoriente en la vida, no se pierda, no se vaya al infierno. Así estábamos ustedes y yo antes de ser salvos. Así es que están los que no son salvos, están perdidos. Entonces, hoy en día, ¿cómo es? Hasta nos cuidamos de referirnos a ellos como los perdidos. Ay, que es un término así un poco feo. Pero así es. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Ustedes y yo somos pecadores por nacimiento y por elección. O sea, escogemos pecar. Nadie nos obliga, nadie nos pone una pistola para que hagamos pecados. Eso significa que estamos espiritualmente muertos. Aunque algunos de esos
muertos hagan actividades religiosas, sean buena onda, pero son tranquilos, fíjate, si parece salvo. No importa. No creamos que alguien es buena onda, buena gente, entonces ellos solo necesitan un poco más de iglesia, un poquito más de Biblia, un poco más de fe. Que Jesús esté un poquito más en sus vidas, no creamos eso. No es así. Lo que ellos en realidad necesitan es una vida nueva. Lo que ellos necesitan es nacer de nuevo, porque están muertos. Efesios 2, 4 y 5 dice que los perdidos están muertos en sus pecados. Ellos no necesitan rehabilitación. Ellos no necesitan ayuda para mejorar un poquito. Ellos necesitan ser resucitados. La gente que está, vamos a ver, me prestan una silla, por favor. Esta es la silla número 1. Vamos a verla así hoy. La gente que está sentada en la silla número 1 puede ser mala, puede ser delincuente, puede ser lo peor de este mundo, los corruptos, lo que sea aquí. Pero también aquí en la silla número 1 puede estar sentada gente que es buena, que es simpática, que hacen muchas cosas buenas. O la gente que es normal. Si está sentado en la silla 1, está muerto. En la silla 1 están muertos. Eso significa incapaces de relacionarse con Dios por su propio esfuerzo. Ellos están acostados en su ataúd espiritual, así, en su ataúd espiritual, incapaces de hacer nada. Así están toda esa gente. Así están, mírenlos ahí en el ataúd espiritual. Así están, aunque ustedes los vean ahí en su trabajo. Ustedes los ven en sus clases. Aunque ustedes los vean ahí en la televisión haciendo goles o en algún X deporte. Ahí están, aunque estén haciendo alguna película de esas buenas, ¿verdad? Ahí están mientras ustedes van al mercado. Están en la silla 1. Mientras ustedes ven en las noticias, lo que ven en las noticias es un montón de gente que está en la silla número 1. Cuando ustedes están en reuniones con sus amigos, ahí hay un montón de gente sentada en la silla 1. Los políticos, un montón, están aquí en la silla 1. Están muertos, están perdidos, ya no se puede hacer nada por ellos. Ya no podemos hacer nada por ellos. Encima de eso, Dios los describe como, Efesios 2 siempre, los describe como gente siguiendo la corriente de este mundo, que pertenecen al príncipe del reino del aire, que es Satanás, que pasan haciendo la voluntad de la carne y que por naturaleza son hijos de ira, la ira de Dios. Además, en otros pasajes son descritos como, la gente de la silla 1 son gente descrita como hostiles a Dios, que no quieren obedecer a Dios. Por lo tanto, están destinados a estar su eternidad completamente separados de Dios. Eso es, están perdidos. Están perdidos. Por eso, como están en un ataúd, por eso es que las obras no pueden salvar a nadie que está en esa situación. Las obras de alguien que está muerto no valen nada, ni pueden hacerlas. Esta silla número 1 es donde está sentada más gente hoy en día. Miles de personas están sentadas en la silla número 1 a tu alrededor. Solo la falta de compasión te impide verlos así. Solo la falta de compasión te impide ver que están sentados en esa silla 1 camino al infierno. Los ves como artistas, los ves como deportistas, los ves como compañeros, los ves como amigos, los ves como, qué sé yo. Hasta tenemos que cuidarnos. Oigan esto, si no los veo con compasión, hasta ese extremo, tenemos que cuidarnos de querer la salvación de gente solo por sentirme lo máximo yo o nosotros. Es una de las cosas de las que tienen que cuidarse los grandes evangelistas, Billy Graham y cualquier gran evangelista de la historia o entre nosotros. Pablo dijo en Filipenses 1:15 que habían algunos hermanos que predicaban a Cristo por envidia, por contienda,
sin sinceridad y hasta queriendo causarle problemas a Pablo. Qué bueno que aquel oyó el evangelio y confió, pero la motivación de ese no era compasión. Busquemos hacer solo por compasión el buscar a la gente de la CIA 1. Porque la única manera de sacarlos de la CIA número 1 es con el evangelio, es con la salvación. Entonces veamos el ejemplo de Jesús con los que están en la CIA número 1. Veamos al Señor poner en acción su método con la gente de la CIA 1. Primero, Jesús modeló lo que significa ser enviado y vivir su vida en misión. Él nos demostró ese proceso de ir a buscar los perdidos, ir a buscarlos. 1. Jesús dejó la comodidad del cielo, dejó la comodidad de su hogar celestial y entró a este mundo. ¿Se imaginan el cielo con todas sus cosas? Y Él se despojó de todo, dice, y se vino aquí desde la comparación del cielo con acá, Él vino a un lugar, híjole, ¿qué es esto? Entre basurero y no sé qué, al compararlo con el cielo. Jesús fue enviado y vino a nosotros. Entonces sigamos ese ejemplo. Vos y yo fuimos enviados. Entonces vamos donde ellos. No es malo invitar gente que venga a nuestras reuniones, que vengan al grupo, pero ¿saben cuál es el problema? ¿Se han fijado? No sé si ustedes se han fijado. Tal vez si les hacen así un poquito, les tiran un poco el pescuezo y miran para todos lados. Si se han fijado, acá en este auditorio no cabe toda la gente de Tegucigalpa. ¿Se fijaron? ¿Ya se han fijado que aquí no cabe toda la gente de Tegucigalpa? En Tegucigalpa aquí hay como 1 millón y pico, 1.200.000 o 1.300.000 personas. Ni siquiera un poco apretaditos caben aquí. ¿Se han fijado en eso? Podríamos tener repletas 20 reuniones y eso no será casi nada ante la necesidad de Jesús que hay allá afuera. Casi nada sería. Es bueno traer gente, traigámosla. Tú estás en la serie que estamos y las 3 series que vienen, traigamos gente, es bueno. Pero traerlos, invitarlos, mandarles una invitacioncita, decirles ahí, eso no nos saca de la comodidad. Jesús nos mandó a ir ahí donde están ellos y eso es incómodo. Y eso nos incomoda un poco. ¿Le digo o no le digo? Sí le digo. Sí le digo, así como en el programa aquel del Chavo el Ocho. Una tarjetita. Mira, te invito a la iglesia. Los invito a la iglesia. Y aún eso es un poco incómodo. Y Jesús dejó el cielo y se incomodó, dejó la comodidad para venir y nos dio el ejemplo, dejó la comodidad increíble y se vino acá donde nosotros. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Para los de la CIA 1, Jesús se hizo disponible a la gente y fue intencional al desarrollar relaciones. El padre le dijo, hijo, ve, y él vino. Así. Él vino. Y cuando vino, él fue intencional en buscar gente. Buscar especialmente la gente que estaba más sensible a él. Es lo que él llamó, en Lucas 10, la gente de paz. ¿Se acuerdan del caso de la mujer samaritana? Jesús iba para tal lado y dijo, y decía ahí el verso, pero le era necesario pasar por Samaria. Él buscaba intencionalmente. Tengo que ir ahí. Otro ejemplo, Juan 1:39, nos cuenta que iban 2 discípulos de Juan Bautista. Y entonces Juan ahí les explica, miren, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y le señaló a Jesucristo. Entonces los 2 chavos se quedan viendo y
y vamos a ir allá, pues. Y se fueron detrás de Jesús y venían ahí por detrás de Jesús y Jesús los queda viendo y les dice, venid y ved. Los vio interesados, entonces les dice, venid y ved. Ojo con esa frase, venid y ved. ¿Y qué pasó? Se acercaron ellos y se quedaron, dice el verso, se quedaron todo el día con él, platicando todo el día. Jesús no usaba tiempo socializando. Él rápido iba al grano. Ahí nomás que ellos se acercaron, se quedó horas de horas y horas con ellos. Él se hizo disponible para aquellos que querían saber. Si a vos te gusta usar el método de irlos ganando poco a poco, qué sé yo, salir a comer, invitarlos al cine, socializar un poco con ellos, caerles bien y estar ahí avanzando, y allá al tiempo empezás a tocar el tema de Dios y de la salvación. Si te gusta ese método, te digo que quiere decir que no te has fijado que Jesús no usaba ese método. Él rápido desarrollaba relaciones profundas y espirituales. Rápido, profundas y espirituales. Y letra C, él respondía a los que mostraban interés. Si no mostraban interés, seguía buscando a los que sí mostraban interés. Y así fue que los mandó en Lucas 10 a sus discípulos a buscar gente de paz, lo mandó de 2 en 2, gente necesitada, interesada, porque sabía que el Espíritu ya estaba trabajando con ellos, entonces yo solo voy a ir a donde ya el Espíritu está trabajando. Y Jesús dijo, yo vine a buscar y salvar a los perdidos. ¿Qué entendés por la palabra buscar? Buscar no es agarrar a cualquiera. Le voy a dar el evangelio a este. Le voy a invitar a aquel. A este le voy a decir. Buscar no es agarrar a cualquiera. Buscar lleva una intencionalidad. Tengo que buscar mis llaves. Entonces, lo que ando buscando son llaves y las voy a buscar donde yo creo que puedan estar, etcétera, etcétera. Entonces debemos buscar a esta gente en oración y dejándonos ser guiados por el Espíritu. Y entonces, una vez que lo encontré, le hablo claro de Jesús y del Evangelio. Le hablo claro. Ese es el método de Jesús. ¿Qué necesitan los de la CIA número 1? Con esto amarramos. Número 1, necesitan estos que están en la CIA número 1, que están montones alrededor tuyo, ellos necesitan a seguidores de Cristo que estén dispuestos a salir de su comodidad. Eso es lo que necesitan. Que estén dispuestos a salir de su comodidad y que entren al mundo de ellos y ser intencional en desarrollar relaciones fuertes con ellos. Jesús fue y les expliqué, voy a desarrollar relación con ellos y entonces voy a salir a comer. Eso no es desarrollar relaciones profundas, eso es socializar. Jesús de entrada, rápido, yo creo que a las cuantas minutos, horas ya tenía una relación profunda con la gente. Jesús fue movido por el amor y entonces vino ante nosotros. Ese mismo amor es el que te debe de mover a ir a tu alrededor. Con la pregunta, ¿qué gente de la CIA número 1 ha puesto Dios a mi alrededor? Ahí en tu trabajo hay un montón de gente sentada en la 1. Ahí donde vivís, donde estudiás, en todos lados. A Jesús le decían amigo de pecadores, lo mencioné hace un rato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se relacionaba con ellos allá donde estaban ellos. Y era amigo de ellos. Pregunta, ¿eres amigo de pecadores? Uy, si yo tengo unos amigos ahí que pecadorísimos. Les llega a beber, les llega esto. Ok. ¿Sos amigo de pecadores? Algunos de ustedes aquí todavía no pueden ni deberían hacer eso todavía. Por lo débiles que son. Por lo carnales que pueden andar.
Pero, porque si no, si se meten a eso, ¿verdad? Lo que va a pasar es que van a terminar haciendo lo que hacen ellos. Aquí lo que está hablando es que se trata de ser intencional en ser amigo de ellos para sacarlo de la silla número 1. Por compasión, yo quiero sacarlos del infierno. No, el hacerme amigo de ellos no tiene nada que ver con andar con ellos en bailes, en bares, en fiestas, en conciertos, en amoríos. Es que la quiero ganar, lo voy a ganar para Cristo y voy a ser novio de ella o novia y lo voy a jalar para la iglesia y voy a ganarlo. Eso no es así. Y que voy a andar con ellos en diversiones. Miren, Jesús era amigo de bebedores y de prostitutas. Y nunca se bebió un traguito con ellos, ni nunca piropeó ni le echó el bracito a ni una de ellas. Ni habló como ellos siquiera. Ellos no lo influenciaron, sino que Jesús cambió sus vidas. Eso es ser amigo de ellos. Eso es ser amigo de verdad. No hacer lo que hacen ellos solo para... No, es ayudarles a ser mejores. Hacerles el mayor bien. Ayudarles a salir de esa silla número 1. Así que acércate a tus compañeros, a tus amigos, a tus parientes, a tus vecinos, pero para influenciarlos rápido. Entre más te tardes, más te va a costar. Jesús no se tardó nunca en decirles. Ese es el método de Jesús. Si quieres ir poco a poco, es por pura comodidad. Compasión y comodidad no combinan. No combinan, no se llevan, no funcionan. Ustedes se imaginan, se visualizan ustedes a Jesús metiéndose a un gym solo para ir a cuidar su salud. Se lo imaginan a Jesús. Se lo imaginan a Jesús estar en la sociedad de padres de familia de la escuela solo para ir a tratar y manejar asuntos que tienen que ver con los niños. ¿Se imagina a Jesús entrar a trabajar en un lugar o poner una empresa solo por trabajo? ¿Se imaginan a Jesús ir de viaje solo para viajar? ¿Se lo imaginan así? Los de la silla 1 necesitan que nos salgamos de la comodidad, que vayamos a esos perdidos, porque ya están perdidos, ya están condenados, que están ahí a nuestro alrededor y presentarles a Jesús y decirles, ven, ven y ve, ven y ve. Entra en el mundo de ellos. Eso significa conocer su vida, conocer su familia, conocer sus problemas, conocer su dolor y usar eso para sacarlo de la silla 1. Usa ese dolor de ellos, esas cosas que ellos están pasando. Solo acuérdense de algo, acuérdense cómo fue que alguien entró en tu mundo y te presentó a Cristo y te sacó de la silla 1. Solo acordate cómo alguien vino y entró a tu mundo y te sacó. Número 2, esos que están en la silla 1 necesitan seguidores de Cristo que estén viviendo en misión. Que estén viviendo en misión. Un discípulo wichihuache no les va a ayudar de mucho. Uno que está más comprometido con otra cosa, está más comprometido con su trabajo, con sus metas, con su familia, con esto, con lo otro, no va a poder darles mucho porque está comprometido por allá. Ese va a ver si tiene tiempo. Es que yo no tengo tiempo para discipular, no tengo tiempo, o sea, estoy hasta aquí. Jesús estuvo disponible con los que venían y también fue en busca de otros. Mira, fíjate, busca quién tiene problemas. Invita a reuniones a la gente, invitarla a las reuniones, invitarla a tu grupo. Y fíjate en aquellos que muestran interés. Entonces te le acercas a sus vidas con la misión de sacarlos de la silla 1. Y número 3, la última, ellos necesitan que se les hable claro de Jesucristo. Que se les hable claro de la salvación, sin rodeos, con claridad, sin preguntas capciosas. A ver si me entendiste. Si te morís ahorita vas al cielo, sí, ok. Pero ¿y si me matás? ¿Y si después te vas a matar a tu abuelita y de ahí le pegas un tiro a un perro en la calle y te morís? ¿A dónde te vas? ¿Para qué estar haciendo preguntas capciosas?
con claridad, pero también sin suavizar el mensaje. Si tratas de dar el evangelio sin mencionar el infierno, estás suavizando la situación. Esa persona está a un pelo de irse al infierno y no puede suavizar eso. Está vivo por pura gracia. Si hubiera muerto ayer y se hubiera ido al infierno, está a un pelo. Solo es que se abra la tierra y se va para el infierno. No podemos suavizar eso. Es cierto, ellos tienen problemas familiares, problemas económicos, problemas emocionales, pero eso solo te debe de servir de entrada. No es la idea de que él tiene problemas matrimoniales, yo le voy a ayudar en sus problemas matrimoniales y le doy consejos y le doy ayuda y le doy tips bíblicos y ya, mejoró y qué lindo. Yo cometí mucho ese error de darle solo consejos de cosas de la familia, de matrimonio, a alguien que era incrédulo y se iba feliz con los principios y los tips para ir a hacer con su matrimonio y después seguían camino al infierno. De ahí ni querían venir a la iglesia. Hay que ayudarles, pero esa solo es la entrada. No es la idea que les ayudes en esas cosas, sino en que les ayudes a salir del infierno. Si vos crees que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en esa persona, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia, de juicio. Si vos lo crees que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en él, y vos vas en oración, entonces no tenés por qué dudar en hablarle claro de Jesucristo y de la salvación. ¿Por qué le voy a dar vueltas y dorársela y ponérsela bonita y pintosa? No, claro. Las sillas que están usando tus compañeros, tus parientes, tus amigos, tus desconocidos alrededor, la mayoría son silla número 1. ¿No te da compasión eso? Solo el amor de Dios y el amor a ellos te puede mover a ir a donde ellos. Así que empiecen con uno, solo uno. Porque después la compasión va a hacer que querrás más. Hace hasta lo último por alguien que está en la silla 1 para llevarlo a la silla número 2. Esa es la silla que vamos a ver la próxima semana. ¿De qué se trata? La silla número 2. Vamos a orar. Padre, gracias porque un día, un buen tiempo, cada uno de nosotros estuvo sentado en esa silla, Señor. La número 1, la silla de alguien perdido, condenado al infierno, camino al infierno, a un pelito del infierno. Pero usaste a alguien que salió de la comodidad para seguir tu ejemplo, Señor, y vino a hablarnos con claridad, con amor, con claridad de tu evangelio, de ti. Señor, eso hiciste tú, eso quieres que hagamos nosotros. Te ruego, Dios, tengas misericordia de nosotros y nos enseñes a ser compasivos. Que no podamos salir de aquí como gente tarda para oír, como gente oidora olvidadiza. Que cada vez que veamos una silla, y muy seguido estamos rodeados de sillas por todos lados, Señor, que cada vez que veamos una silla nos acordemos de estas cosas. Para tu gloria, Dios, para tu alegría, en el nombre de Jesús. Amén y amén.